Ahora Alejandro Campo nos va a compartir un poco y cómo hacemos para formar a esos directores. Desde la experiencia, voy a leer un poco quién es Alejandro Campo Postigo. Él ha sido profesor de primaria y secundaria, director de un centro escolar también en algún momento, y del centro de profesorado de Baracaldo. Son centros de formación de profesores del 84 al 88. Trabajó en el Reino Unido y a su regreso a España fue director del programa de formación de equipos directivos del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Una experiencia muy original, innovadora y formación de directores. Luego ha sido director del equipo de organización escolar en el Instituto Vasco de Investigación y Evaluación Educativa. Y tiene muchas publicaciones, y es larguísimo su currículum como para leerlo. Actualmente colabora con diversas revistas profesionales como Cuadernos de Pedagogía, Organización y Gestión Educativa, entre otros, sobre temas educativos y de actualidad. Quisiera pedirles unas palmas de bienvenida para Alejandro, que nos comparta la experiencia. Esto de los currículos prolongados únicamente los tiene la gente que ha cumplido bastante edad. Los jóvenes todavía os podéis permitir tener currículos reducidos. Primero agradezco la invitación del equipo de apoyo para compartir reflexiones con ustedes en el día de hoy y les deseo muchos éxitos en el programa de Matemáticas para Todos y en el nuevo programa que empiezan de gestión de la educación para todos, en el que se sitúa esta pequeña presentación. Reformamos los sistemas educativos por dos razones básicas. Una, porque no conseguimos aquello que no pretendemos, los objetivos planteados, la mayoría de las veces. Decimos en nuestros documentos públicos cantidad de veces que queremos lograr aprendices exitosos a lo largo de la vida y que tengan un progreso, que tengan curiosidad permanente por el aprendizaje. Decimos también que queremos formar personas seguras de sí mismas, que sean capaces de llevar vidas saludables. Decimos también que queremos formar ciudadanos y ciudadanas responsables que contribuyan de modo a la sociedad a la que pertenecen y tomen decisiones con criterio. ¿Conseguimos esto con nuestros chicos y chicas? Esa sería la reflexión importante que tenemos que plantearnos. Es decir, la razón de la modificación de los sistemas educativos viene avalada por la evidencia y por la convicción de que determinados objetivos que pretendemos no los conseguimos con todos y con todas los alumnos. Una segunda razón de modificación de los sistemas educativos y de las reformas generales es que nos damos cuenta que a veces los objetivos que nos planteamos están desfasados, se han quedado viejos, que nuestros alumnos, los que están ahora en nuestras aulas, tienen que aspirar a que les demos las competencias y los procedimientos y los conocimientos que van a necesitar para cuando se incorporen a la vida laboral y a la vida social en el 2025. ¿Estamos pensando en nuestro sistema educativo para las necesidades de nuestros alumnos en el 2025, en el 2030? ¿O estamos todavía pensando en las destrezas y las competencias que necesitaban una década anterior? Es decir, la educación tiene que tener una dimensión de futuro y nosotros estamos obligados a incorporar esa dimensión de futuro en nuestros planes y en nuestros proyectos. Estas razones evidentes de eficacia, lograr lo que pretendemos, de funcionalidad, que aquello que enseñamos sirva para las personas y para la sociedad, juntamente con el criterio de eficiencia, son los que nos permiten a nosotros reconstruir los sistemas educativos de modo permanente. Pero los sistemas educativos no existen para dar trabajo a los profesores y a las profesoras.
no existen para dar trabajo a las personas responsables de los sistemas de las unidades administrativas. Existen para dar servicio a los niños y a las niñas a lo largo y a lo ancho de este país. Y entonces podíamos preguntarles a ellos qué es lo que necesitan. Y lo podemos ver en la expresión de esta sonriente niña que nos diría lo siguiente: hola, me llamo Verónica y voy a cumplir 6 años. No tengo mucho pasado, pero ya he consolidado importantes aprendizajes y tengo un largo futuro. Mi mundo es ya muy diferente de aquel que vosotros y vosotras crecisteis. Viviré más allá del 2080 y mis hijos verán sin duda el siglo XXII. Donde quiera que viva o trabaje será con seguridad en un entorno multicultural, multilingüe, con variedad de creencias y actitudes. Mi mundo no tendrá fronteras y la gente irá de un sitio a otro y el trabajo estará internacionalizado. Cuando empiece a trabajar, las empresas ya habrán asumido la responsabilidad de su huella ecológica. Las naciones prósperas rentabilizarán las destrezas técnicas, las ideas, el diseño, el conocimiento. Mis potenciales empleadores insisten en un buen nivel de destrezas interpersonales, un alto nivel de motivación y autonomía, flexibilidad, capacidad de adaptación, creatividad, altos niveles de pensamiento y de resolución de problemas, buenas destrezas de comunicación y la capacidad y disposición para aprender de modo permanente. También insisten en que tengo que tener claros mis valores y convicciones arraigadas, participar de modo activo como ciudadana en la sociedad e intentar ser feliz sola y en compañía. Yo adivino lo que significa. Espero que vosotros y vosotras, responsables del sistema educativo, lo sepáis también. Mis profesoras y profesoras son muy importantes para mí porque me ayudan a enfrentarme con mi vida y a hacerme responsable de mis actos. Por lo tanto, ya sabéis cómo enseñarme, cómo ayudarme a aprender. ¿Tenéis claro lo que necesito aprender y cómo tengo que aprenderlo? Poco a poco me iré haciendo responsable de mi destino, pero todavía necesito a alguien que me oriente y me ayude. Fijaros en mí y en mis necesidades y atreveos a cambiar lo que hacéis. Las respuestas del pasado son para el pasado. Inventaros nuevas respuestas, las respuestas del futuro. Yo os veo capaces. Soy Verónica y me encuentro sentada en un salón de clase de un pequeño colegio de este espléndido país. Como algunos elementos de este itinerario ya los ha resuelto magníficamente Javier Amarfán, pues voy a pasar rápidamente por la primera parada del itinerario y la segunda, que representa la importancia de la dirección, porque nos ha convencido plenamente de que la dirección hay evidencias suficientes que es importante. Cuando hablamos de gestión de los sistemas educativos, tenemos distintos niveles de gestión. Tenemos la gestión del sistema, la gestión de los centros escolares y la gestión de aula, que serían quizá los 3 espacios importantes. Damos mucha importancia a la gestión de los sistemas y hay estructuras y recursos para que muchas personas piensen de modo sistemático en la política o en las políticas educativas. Por vía de los hechos, cuando cada uno de nosotros accedemos a un aula, y la experiencia a mí me lo dice, tenemos que liderar, que gestionar los procesos de interacción que suceden en las aulas, porque es una necesidad evidente, fundamentalmente de supervivencia. Si no regulamos y articulamos la vida social del aula, aquello puede ser un infierno. Sin embargo, no tenemos la convicción
de que liderar los procesos en los centros escolares sea tan importante. O quizá tengamos la convicción, pero todavía no hemos puesto los medios, los procedimientos y los recursos para que los centros escolares estén bien dirigidos y bien liderados. Necesitamos equipos directivos estables, competentes y comprometidos. Estas eran las tareas que se planteaban anteriormente, es decir, plantear hacia dónde vamos, ayudar al colectivo del profesorado para que dé una respuesta educativa satisfactoria a las necesidades de los alumnos, reorganizar la organización y dirigir los aprendizajes. Pero hay tres elementos de tipo dinámico que a mí me gustaría reflexionar un momento sobre ellos. Normalmente, si nosotros queremos transformar no solo el sistema educativo, sino nuestros centros, tenemos que hacer este tipo de procesos, respondiendo a tres preguntas básicas. La primera, ¿dónde estamos? Es decir, tenemos que hacer un diagnóstico ajustado de nuestra propia realidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué tipo de servicio educativo prestamos? ¿Cuáles son nuestros logros? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas por las que no logramos llegar a todo tipo de alumnos y alumnas en nuestro propio centro escolar? La segunda sería la dimensión de proyecto. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? Que es la dimensión de proyecto, de planificación, de ilusión colectiva que los equipos directivos tienen que articular. Y por último sería la dimensión desde dónde estamos a dónde queremos ir, cómo hacemos ese viaje, cómo gestionamos el cambio. Ahora, los cambios en educación no son unos cambios fáciles, son cambios complejos, porque muchas veces afectan no solo a lo que usamos, materiales didácticos, a veces afecta a lo que hacemos, las prácticas de aula o las prácticas de centro, pero también afecta a lo que pensamos, y modificar las creencias de las personas es bastante complicado y bastante difícil. En la historia de mi experiencia personal, muchas veces se ven centros que no saben dónde están, hay centros que no saben a dónde quieren ir y hay centros que ni saben dónde están ni saben a dónde quieren ir. Todos estos procesos necesitan ser dirigidos por un equipo competente, por eso se necesitan líderes eficaces que hagan que las instituciones hagan este recorrido. Bueno, hemos planteado las tareas básicas, las tareas de impacto en la dirección. Se han planteado cuáles son las que tienen un mayor impacto. Podríamos hacer nosotros una comparación a qué dedicamos nuestro tiempo, qué tareas ejercemos y qué tareas deberíamos ejercer. Muchas veces se plantean perfiles de directores y directoras. Yo les pregunto, tú dime qué es, a lo que te dedicas y yo te digo qué tipo de director eres. Si te dedicas exclusivamente a procesos burocráticos y estás encerrado en tu despacho todo el día, si no dialogas con el profesorado, si no visitas las clases, si no hablas con los alumnos y con las familias, serás un director burocrático que no asume estas tareas que estamos diciendo que las evidencias nacionales e internacionales nos dicen que son tareas de impacto en términos de producción de aprendizajes. Una segunda cuestión que nos podemos plantear es decir, ¿y qué necesitamos para el ejercicio de esas tareas? ¿Todo el mundo es capaz de ejercer las funciones de dirección o de liderazgo?
Es decir, el ejercicio competente de la dirección necesita el poseer determinada competencia profesional. La competencia profesional es un agregado fundamentalmente de conocimientos, de destrezas, del saber hacer y de actitudes, disposiciones, creencias, valores. Conocimientos, no estoy pensando yo los conocimientos que tenemos en los libros o los conocimientos que tiene en su mente el experto, sino es el conocimiento que está distribuido a lo largo y a lo ancho de las instituciones escolares. El conocimiento de la experiencia, el conocimiento de las personas con las que trabajo, el conocimiento de los procedimientos. Es decir, es un conocimiento variado, que muchas veces no se adquiere en los libros, no se adquiere en los máster que dan a las universidades, sino se adquiere en la experiencia concreta y reflexionando sobre esa experiencia concreta. Es decir, de este conjunto de elementos tendríamos nosotros que el ser competente profesionalmente nos llevaría a una actuación competente. Nos acaban de decir que dirigir es ejercer influencia, y es ejercer influencia de modo indirecto, es decir, a través de los profesores, a través de las familias, a través del entorno social. Pero ¿cuáles son los mecanismos que tienen los directivos para ejercer esta influencia? Fundamentalmente tres. Uno, el modelado, ser ejemplo de aquello que dicen. Fundamentalmente, aquello que habitualmente se dice, practica lo que predicas. Hay que dar ejemplo de aquellas actitudes y de aquellas disposiciones y de aquellas competencias que queremos que nuestro profesorado incorpore en su práctica. Segundo, el seguimiento. Tenemos que ser conscientes de lo que sucede en los patios, en las aulas, en las bibliotecas, hacer un seguimiento de las prácticas del profesorado y de los logros de los alumnos. Y tercero, el diálogo, una herramienta potente en función de transformar la realidad. Hay un autor que nos dice que los centros escolares, los colegios, las escuelas tendrían éxito si los profesores hablasen de su práctica, si los profesores se observasen mutuamente en sus prácticas de aula, y tercero, si los profesores preparasen conjuntamente las unidades de aprendizaje que luego van a poner en práctica en las aulas. Os cuento rápidamente porque esta es una de las exigencias que me han hecho mi experiencia de formación de equipos directivos. En un momento determinado fui responsable de la formación de los equipos directivos. Nosotros pensamos que la dirección es una tarea práctica, no teórica. ¿Y cómo se aprende a dirigir? Se aprende a dirigir dirigiendo. Ahora, con ayudas. Entonces, nosotros planteábamos un itinerario de dirección, de modo que planteábamos acciones previas al acceso a la dirección y hacíamos módulos ligados a cómo dirigir equipos de personas, básico. Posteriormente planteábamos un curso largo de acreditación para el ejercicio de la dirección que permitía a los que superaban el curso presentarse a las plazas de director o directora de los distintos centros escolares. El curso tenía una duración de 150 horas, 100 horas eran presenciales y 50 horas eran de proyecto. En toda la formación que nosotros planteábamos la formación teórico-práctica o práctica-teórica. Es decir, si decimos que dirigir es una actividad práctica, lógicamente no nos podemos contentar de dar inputs teóricos. Segundo, el diseño de los cursos era un diseño negociado con aquellos que acudían a ellos, porque las necesidades de los que acuden a los cursos son esenciales. Había una especie de prediseño, pero siempre las personas que se incorporaban al curso hacían modificaciones en función de sus necesidades.
Considerábamos que el conocimiento no lo tenían los que impartían el curso, sino el conocimiento estaba distribuido entre los que impartían el curso y los que acudían como participantes. Por eso entendíamos que los tiempos tendrían que estar distribuidos de modo ordenado y pensábamos algo que nosotros denominábamos la regla de los 3 tercios. 1 tercio para exposiciones, 1 tercio para trabajo individual o colectivo de grupo de los participantes y 1 tercio para la interacción mutua de todos los participantes. Cuando se acababan los módulos de tipo teórico, entre comillas, el equipo directivo que acudía en su totalidad, es decir, el curso no iba dirigido únicamente al director o la directora, sino iba dirigido a un equipo directivo que estaba configurado por 3 personas, director, jefe de estudios y secretario, con lo cual había una especie de masa crítica posterior de transformación cuando se volvían a los centros. El curso se realizaba durante 4 semanas en horario lectivo, los lunes, martes, miércoles y jueves, y los viernes volvían a su centro. Cuando acabábamos el curso, elaboraban, diseñaban un proyecto de transformación de su propia realidad que llevaban a cabo durante 5 o 6 meses, y al cabo de 5 o 6 meses nos volvíamos a reunir para dar cuenta de los resultados de nuestro proyecto. Ese era el curso básico de acreditación de los equipos directivos. Primer año, cuando los directores iban a ser nombrados o acababan de ser nombrados. En el segundo año hacíamos actividades de 2 tipos. Por una vía hacíamos módulos de profundización y por otra vía había actividades de aprendizaje experiencial. Los módulos de profundización eran temáticas que en el curso básico generalista a veces no se habían tratado con profundidad y determinados participantes querían tratarlas con mayor empeño y con mayor profundidad. Pues ejemplifico esos cursos. Podían ser un curso para aprender a hacer la evaluación interna del centro, un curso para aprender a resolucionar o a solucionar los conflictos que se planteaban en la institución, un curso para gestionar el estrés personal que normalmente la compleja tarea de la dirección suele generar en los directivos, y otros dentro de un catálogo. Estos cursos también tenían su parte teórica y su parte práctica. Una vez que se acababa la parte teórica, cada uno de las personas tenía que hacer un proyecto de transformación ligado a la temática que se planteaba. La segunda vía de aprendizaje experiencial era que aquellos directores noveles que lo deseasen podían hacer procesos de tutorización sistemático con directores experimentados, competentes, que había en su zona o dentro de la institución. Se hacía el emparejamiento adecuado y había durante un año un proceso de tutorización del director experimentado con respecto al director novel, cosa que los directores noveles agradecían. Otro tipo de de actividad de aprendizaje experiencial era que los directores podían acudir durante un tiempo, 3 días, una semana, a ver una experiencia de gestión distinta a la suya propia. Es decir, si conocían un centro que estaba muy bien dirigido, que tenía una buena oferta educativa, que tenía buenos resultados, podían trasladarse durante una semana a esa institución para observar sistemáticamente cuáles eran los procedimientos de gestión que tenían en esos centros. De la misma manera, si estaban interesados en observar la gestión de una empresa, podían hacerlo. A veces nosotros no consideramos que los modelos de gestión empresarial tengan que enseñar algo a los modelos de gestión docente o de gestión educativa, pero a veces sí. Muchas veces los que lo solicitaban eran directores de centros de formación profesional, porque las empresas que querían visitar estaban vinculadas a la formación que ellos daban a sus chicos y a sus chicas. Posteriormente, y ligado a esto, había elementos de formación menos estructurados. Por ejemplo, uno de ellos era que había seminarios zonales sistemáticos de directores. Es decir, los directores de una zona se reunían con una periodicidad
quincenal o mensual para tratar y abordar los problemas profesionales que se les presentaban en sus centros. Se reunían 2 o 3 horas con esta periodicidad y trataban elementos de información, de formación, que conjugaban con el tratamiento en profundidad de alguna temática del que les interesaba. Por si no, los temas de información y de información mutua se comían todo el tiempo. En el tercer año de la formación, una vez que se habían superado ya los elementos más formales, más regulados, se les planteaba que elaborasen ellos personalmente un programa de formación personal. Es decir, que hiciesen un propio diagnóstico de sus necesidades y ese diagnóstico lo presentasen. Y el equipo de formación intentaba dar respuesta a las necesidades que se planteaban. Estos ciclos se repetían posteriormente porque los nombramientos de directores en el País Vasco fundamentalmente son para 3 o 4 años. Los que están como directores pueden seguir en otro ejercicio o pueden rescindir y volver al aula. Uno de los problemas que tenemos nosotros fundamentalmente es que tenemos pocos candidatos al ejercicio, a la dirección. Es decir, no se cubren todas las plazas de dirección, no hay candidatos suficientes. Y entonces la administración educativa tiene que designar de oficio a las personas cuando no hay candidatos en algunas administraciones. A pesar de que el ejercicio de la función directiva actualmente cuenta con incentivos económicos que no son nada desdeñables. A un director en ejercicio se le paga el 25% más de lo que cobran los profesores de su nivel, que es una cantidad importante. Concluyendo un poco en relación con este proceso de formación que no podemos desarrollar de modo completo porque no carecemos de tiempo, insistíamos en modos de aprender que a veces no utilizamos. Hay modos de aprender que normalmente no nos llevan a la transferencia de lo aprendido a la práctica real de nuestra profesión. Y eso estamos convencidos de muchas veces formaciones académicas puras que tienen poco impacto en la realidad. Entonces pensábamos nosotros que hay sistemas de aprender a través de la acción. Con la práctica se llega a la perfección. Hombre, con la práctica repitiendo siempre las mismas cosas sin progresar, sin reflexionar, sin mejorar, no se llega. La experiencia no es repetir 320 la misma cosa, es repetirla mejorándola. Segundo, es muy importante aprender con otros, utilizando la observación mutua y las conversaciones de aprendizaje. Tercero, es importante aprender dando razones, explicitando las justificaciones de nuestras actuaciones. Muchas veces nosotros decimos que somos profesionales de la enseñanza. Somos profesionales en la enseñanza en la medida en que somos capaces de justificar nuestras propias actuaciones. Esos son los profesionales. Y por último, cuarto, aprender haciendo o haciéndose preguntas, realizar el proceso sistemático de investigación-acción sobre la práctica directiva, que es una fase posterior que nosotros intentábamos alimentar, que los mismos directores reflexionasen sobre su práctica e investigasen sobre su propia práctica. Hay 2 o 3 publicaciones que reflejan procesos de investigación-acción de los propios directivos. Oportunidades de aprendizaje. Pues algo que se ha mencionado en algún momento determinado, en lugar de la teoría. Las teorías del libro no modifican la práctica, lo que modifica la práctica son las teorías personales de la acción, que están vinculadas a nuestras creencias, a nuestras actitudes y a nuestras disposiciones, que tenemos que tener en un momento determinado cuidado para revisarlas. Segundo, procesos de tutorización mutua, ya sean mentorías, coaching, observación, visitar escuelas, etcétera. Tercero, ¿cuál es el ingrediente más importante de aprendizaje? La práctica, convertir el trabajo en aprendizaje y el aprendizaje
en trabajo. Es decir, muchas veces utilizamos el modelo, primero aprendemos y luego hacemos. Es decir, primero recibimos la teoría y luego la aplicamos. No funcionan las cosas así. Muchas veces es primero hacemos y luego aprendemos a través de la reflexión de la acción. Y a veces aprendemos en la acción, somos capaces de observar nuestra propia acción y reflexionar sobre ella. Redes de aprendizaje, aprender de y con otros, y por último la observación mutua o las visitas de aprendizaje. Concluyo con estas imágenes y estas 5 cualidades o actitudes o disposiciones de los directivos, que no las comento, pero acabo con una historia que os leo, que puede resumir cómo se puede entender la dirección educativa como servicio. Un día emprendí la búsqueda para llegar a ser un líder reconocido. Busqué en los pueblos y en las ciudades, en las llanuras y en las montañas, en los desiertos, en las orillas del mar. Hablé con los poderosos y con los humildes, pero siempre había alguien que sabía más que yo y le seguían a él. Procuré inspirar confianza, pero la multitud me respondía: ¿por qué hemos de confiar en ti? Tomé prestadas las maneras del líder, imposté la voz, caminaba erguido con confianza y orgullo, pero la muchedumbre pasaba a mi lado sin enterarse, sin notar mis aires de importancia. Corrí delante de los otros señalando nuevas metas y destinos, demostrando conocimiento del camino hacia la grandeza, pero miré hacia atrás y estaba solo. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntaba. Lo he intentado todo, pero sin resultado. Y entonces escuché voces a mi alrededor. Procuré entender lo que decían, procuré entender lo que intentaban conseguir. Me despojé de las prendas elegantes, me remangué y me puse a trabajar con ellos y ellas. Mientras trabajaba pregunté: ¿estamos juntos en lo que queremos conseguir y en cómo lo vamos a hacer? Y así era. Pensábamos juntos y luchábamos duramente para conseguir nuestros objetivos. Y me encontré dando ánimos a los desalentados, y me encontré ayudando a expresarse a los que no se atrevían a hablar, y me encontré ayudando a ser más competentes a los que menos sabían, y me encontré reconociendo el trabajo bien hecho de los que trabajaban duramente. Cuando acabó la tarea, una de las personas del grupo se volvió hacia mí y me dijo: no lo habríamos conseguido sin tu dirección, sin tu liderazgo. A lo que respondí: yo no dirigí, simplemente trabajé con el resto. Y entonces comprendí que la dirección, el liderazgo, no es un objetivo, que se dirige mejor cuando te olvidas de ti mismo y te centras en el grupo, en sus necesidades, en sus objetivos. Liderar, dirigir, consiste en servir, en dar, en conseguir cosas juntos. Gracias.